Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Shapa, bienvenidos. Vamos a iniciar la clase del día y la propuesta de una retroalimentación de la clase que dimos presencial para que entonces de paso les sirva a los que no pudieron venir a la clase y también a los que vinieron para aclarar cualquier duda que tengan. Entonces voy a utilizar una imagen de la pizarra que dejamos allá también. Entonces, si no se borra, por ahí pueden llegar a observar otra vez el día de mañana, que es clase presencial, y sobre ese vamos a continuar el proyecto. En este caso ya tenemos que hacer una instalación trifásica. Entonces, los elementos son similares, la potencia aumenta según la reglamentación. Entonces tenemos que realizar una instalación trifásica cuando la potencia supera los 10.000 vatios. Esa es la normativa de la ANDE. Entonces nuestra carga va a crecer y en base a eso vamos a ir dimensionando la instalación, ¿verdad? Distribuyendo en circuitos de luces, de tomas, circuitos especiales, etc. Entonces básicamente lo primero que necesitamos es la planta arquitectónica y saber qué uso se le va a dar, ¿verdad? Para, por un lado, ver el tema de la iluminación, qué tipo de lámpara se va a usar, qué tipo de equipo, qué configuración va a tener el equipo, qué tipo de lámpara dijimos ya, fluorescente en este caso vamos a elegir, porque eso tenemos en el reglamento las opciones de fluorescente, incandescente, vapor de mercurio, etcétera. Y para emplear la tabla de la ANDE también podemos emplear luces LED, pero ese tiene otro sistema de cálculo, ¿verdad? Porque ahí no tenemos en el reglamento todavía, porque no estaba ese tipo de luminaria en la época en que se diseñó la tabla. Entonces, eso es otro cálculo que ya habíamos hecho anteriormente y también podemos aplicar en el nuevo proyecto, ¿verdad? Entonces, voy a buscar acá presentar un poco. A ver, a ver, vamos a mostrar la imagen primero. Bueno, ahí paso a mostrar la imagen ya. Este es el formato. Entonces acá tenemos eh, un salón grande de 12 por 10 metros, ventana a ambos lados, pared de 15, una puerta grande acá y una altura de 5 metros. Y para una cantidad de personas, aproximadamente 40 personas. El uso que se le da es sala de dibujo. Acá abajo pusimos sala de dibujo. Entonces, teniendo en cuenta sala de dibujo, vamos a ver el tema de iluminación. Entonces, vamos a ver cuánto necesita una sala de dibujo, el nivel de iluminación, y hacemos un cálculo rápido de la cantidad de artefactos de acuerdo al modelo, al tipo que necesitamos. Bueno, entonces, medidas 12 por 10 sería un área de 120 metros cuadrados. Entonces, primeramente hacemos el cálculo del número de toma corriente. Como ya pasa los 16 metros, entonces lo que hacemos es calcular el perímetro, que en este caso es un rectángulo, y sería entonces largo más ancho por 2. Entonces sería 12 más 10, 22 por 2 sería 44. Y entonces tomamos esos 44, dividimos entre 5 y nos da 8,8. Entonces, redondeado 9. Entonces está ya definida la cantidad de tomas mínimo que tenemos que instalar. O sea que menos de 9 no debemos instalar. Podemos instalar más de 9 sin límite, de acuerdo a la necesidad y al gusto y a la
posibilidad de inversión que puede realizar el cliente. Entonces, solamente respetando la cantidad mínima. En este caso, optamos por colocar uno, 2, 3 tomas del lado derecho, uno, 2, 3 tomas del lado izquierdo, 6 serían ahí, 2 al fondo y 2 al frente. Entonces, en total serían 10 tomas. Esa es la distribución que elegimos, ¿verdad? Para que quede así bien ordenado en una forma tipo espejo ahí, ¿verdad? La pared y que se vea bien decorativamente. Entonces, la cantidad de 10 está por encima de los 9 que salió como mínimo, por lo tanto sería una cantidad correcta conforme a la normativa. Esa es la recomendación que da la normativa. Entonces ya tenemos definido la cantidad de tomas comunes, ahora tomas universales, tomas que pueden ir conectados todos a circuitos comunes. Entonces pasamos al punto B, que sería cálculo de iluminación. Dijimos que íbamos a elegir el tipo fluorescente. Y entonces, primeramente vemos cuál sería para la sala de dibujo el nivel de iluminación adecuado. Y eso tenemos que extraer del reglamento de la ANDE. El reglamento de la ANDE nos dice que para sala de dibujo, en el anexo 4C, ¿tá? Página 2, anexo 4, básicamente 4C. Entonces ahí la parte de escuelas, aulas, entonces ahí vamos un poco hacia abajo y vemos sala de dibujo que tiene un nivel de 400. Entonces ese es nuestro dato que tenemos acá, nivel de iluminación, anexo 4C, 400 lux. Y entonces, teniendo ya en cuenta el anexo 4C, ya conociendo la cantidad de luces que debe tener para el uso previsto que es sala de dibujo, entonces pasamos al anexo 4D a ver la constante que debemos usar, que sería la cantidad de vatios por metro cuadrado. Entonces, en el anexo 4D vemos que en la tabla está preparada la tabla orientativa simplificada para el cálculo de iluminación. Está la columna de fluorescente que vamos a usar, también hay incandescente y vapor del mercurio. Y tenemos los niveles de iluminación y los ambientes. Entonces, acá tenemos de 100 luxes, 200, 300 y 500. Entonces, acá vemos que no tenemos 400. ¿Verdad? No tenemos tampoco 150, no tenemos 250, 350, 400, 450 y tampoco tenemos encima de 500. Pero lo que vemos es que para 100 luxes tiene valor 5,6 y para 200 que sería el doble sería 11,2, o sea que es el doble simplemente, ¿verdad? Para 300 es el triple 5,6, para 500 es el quíntuple de 5,6, 5 veces 5,6, podemos verificar que da 28. Y entonces quiere decir que podemos hacer un cálculo con una regla de 3 simplemente y calcular, ¿verdad? Si para 100 luxes es 5,6, para 400x sería 4 veces, ¿verdad? 4 por 5,6 y ya calculamos la cantidad de vatios por metro cuadrado que debemos de considerar como la constante para hacer nuestro cálculo. También aclaramos que este es para una altura de 3 metros, considerando la pared de color claro y artefacto de un rendimiento medio, ¿verdad? Que tiene que ver con el mantenimiento y todo eso. Entonces, lo que se hizo acá fue hacer una regla de 3, ¿verdad? Se puede tomar cualquiera de los datos, en este caso se tomó 300 lux, que es 16,8 y 400 la K, ¿verdad? La X, la incógnita acá. Entonces, haciendo el despeje, tenemos que nuestra constante es de 22,4. Entonces, ese 22,4 sería la cantidad de vatios por metro cuadrado. Y con ese dato pasamos a calcular el número de equipos. Acá tenemos número de equipos mínimo, ¿tá? Sería los números de vatios que calcularíamos multiplicando la constante por el área, que ya dijimos que era 12 por 10, 120, por la constante que deducimos, 22,4, y ese nos da el total de vatios que necesitamos, dividiendo por
la potencia del equipo que elegimos instalar, que en este caso elegimos un equipo fluorescente de 4 lámparas de 40 vatios. El total que da sería de 160 vatios. Y entonces la división nos da un resultado de 16,8, que redondeado sería 17 unidades. O sea, 17 unidades sería lo mínimo que deberíamos de instalar en, en esta área de 12 por 10. Y como eso no es una cantidad que podamos hacer una distribución equitativa, así tipo una matriz, lo que se eligió es colocar 3 líneas de 6 artefactos de 4 por 40 cada uno, lo cual en total da 3 por 6 da 18. Entonces ahí podemos instalar una matriz bien distribuida en el área, y la cantidad supera la condición mínima que nos pide, que es de 17. O sea, instalamos 18 en este proyecto, y entonces con eso cumplimos con la normativa, ¿verdad? Entonces, esta sería la simbología de la línea de fluorescentes, que acá aclaramos la cantidad, ¿verdad? El equipo, cómo está compuesto también. Entonces, esto se vería acá 6 equipos en 3 líneas distribuidas. También previmos ventiladores para airear, ¿verdad? Y en este caso también distribuimos en total equitativamente en las 3 líneas, 3 por línea, que en total serían 9 ventiladores en 3 líneas. Entonces sería ya la parte de iluminación, la parte de aireación, ¿verdad? Ventilación de aire acondicionado. Y lo que nos falta es la parte de climatización. Entonces, la parte de climatización tenemos que tener en cuenta que, por un lado, ver el volumen que va a tener, que sería la superficie 12 por 10 por la altura que dijimos que es 5, lo cual da un volumen total de 600 metros cúbicos. Entonces, considerando que este es un lugar donde tiene mucha pérdida de energía térmica, ¿tá? La pared es fina, tiene muchas ventanas, muchas aberturas, ¿tá? Eh, tiene mucha altura. Entonces optamos por considerar que la cantidad mínima de BTU por metro cúbico usaríamos el valor 300, ¿verdad? Si es una habitación, por ejemplo, que está muy aislada, muy bien aislada, paredes gruesas, que tenga inclusive otras habitaciones que le rodeen, y que no tenga mucha altura, y que la luz del sol no incida en la pared ni en el techo, ¿verdad? Que esté bien aislado. Entonces podríamos reducir esa cantidad de BTU al mínimo, que normalmente se usa 250. Pero en este caso, conociendo que a las paredes le llega la energía solar, tiene múltiples ventanas en 2 hileras encimado a cada lado otra vez. Entonces, durante la mañana por la ventana, durante la mayor parte del día por el techo, y el resto a la tarde por el otro lado de la ventana. Entonces optamos por usar esta constante para tener un margen de seguridad, y que no trabajen muy forzados los equipos, para que tengan un ciclo de trabajo adecuado para que la vida útil del equipo se amplíe, ¿verdad? Entonces, simplemente multiplicando los eh, metros cúbicos 600 por la constante que elegimos, nos da un total de 180.000 BTU. Entonces, ese es solamente eh, la cantidad total de BTU, era sin considerar las personas, o sea, sin considerar que ahí estén ninguna persona, y considerando equipos que podrían ser de diferentes capacidades, ¿verdad? Por ejemplo, acá pusimos 36.000, ¿verdad? Puede ser 48.000, 50.000, y elegimos 60.000, ¿verdad? Que es un
valor que se utiliza muchísimo, ¿verdad? 60.000 BTU es un valor comercial que vamos a encontrar. Entonces acá, sin considerar las personas, nos da ya 3 equipos como mínimo, ¿verdad? Entonces, ese es lo mínimo. Pero si nosotros le sumamos la cantidad de personas, que serían 40 estimativamente, y considerando también un nivel alto de BTU por persona, que como mínimo sería 600, pero por factor de seguridad, digamos que acá elegimos usar 1000, ¿verdad? Por ahí, eso puede servir si por ahí entran más de 40 personas o si entran personas con una sobrecarga térmica, ¿verdad? Zonas ya eh, muy, muy gran volumen, por decir así, que cada uno tenga una cantidad de energía térmica que tienen que cubrir los equipos. Entonces, por eso optamos por el valor 1000. Entonces, acá en total, entonces, da 40 por 1000, 40.000 BTU, y sumado el BTU de los equipos más el BTU que necesitamos para cubrir las personas que también tienen su carga térmica, en total da 220.000 BTU. Si distribuimos en los equipos que tienen 60.000 BTU, nos da 3,6. Entonces eso redondeado sería a 4 equipos. Por lo tanto, la cantidad ideal de equipos para que trabaje holgadamente, sin sobrecargar, sin forzar en ningún momento y en las peores condiciones, sería de 4 unidades, ¿verdad? Y la cantidad mínima sería 3, ¿verdad? O sea, entre 3 y 4 es lo que tendríamos que elegir. Lo ideal sería 4, y en sentido económico, ¿verdad? Bueno, podríamos por lo menos tener 3 equipos. Eso sería lo ideal. Entonces, distribuyendo esta cantidad de equipo acá, entonces ya con el técnico de aire acondicionado se vería dónde quedan las unidades. Pero sería, por ejemplo, si son 4, 2 acá en una pared y 2 en la otra pared, ¿verdad? También se puede instalar uno a cada lado, por ejemplo, ¿verdad? Pero normalmente se hace 2 de cada lado y con eso ya se cubre la expectativa. Entonces serían 4 equipos de 60.000 TU que nos fijamos la potencia, son equipos trifásicos, entonces sería una potencia de 7.500 vatios por equipo. Por lo tanto, tendríamos que considerar circuito de luces para la cantidad que tenemos acá, 160 por 6, para que da 960 más o menos, 3 de 960, y 4 equipos de 7.500 trifásicos que no van a desbalancear para nada la instalación, porque al ser trifásico ya no hay problema con eso, ¿verdad? 2.500 cada fase y ya está, ¿verdad? Además, en esta sala de dibujo, que también funciona como taller y laboratorio y otras cosas, sala de reuniones, cosas así, también tiene máquinas en esta zona, ¿tá? Y tenemos 3 tomas trifásicos que distribuyen la energía a unos rieles, ¿verdad? Que permiten colocar en diferentes lugares puntos de toma de corriente, y también tiene de este lado de la ventana y de este lado del fondo tiene toma de corriente que se alimentan a partir de esos rieles. Entonces podemos considerar como cada toma trifásico que alimenta cada riel, que tenemos 3, como un toma trifásico, ¿verdad? Sin uso específico. Entonces consideramos por un lado un toma trifásico de eh, 5.000 vatios cada uno, ¿tá? Entonces, eh, por otro lado, también tenemos 2 maquinarias que serían una taladradora y una esmeriladora, que podemos asignarle una potencia determinada, ¿verdad? De un HP más o menos a cada máquina, ¿tá? Son máquinas trifásicas también. Y el toma pensado para las bancadas de prueba. En total, entonces tenemos 3 tomas trifásicos que tampoco producirían un desbalanceo, porque se tendría una carga en forma distribuida sobre las 3 líneas. Entonces acá lo que
podría desequilibrar sería los tomas de corriente si es que no distribuimos en un circuito trifásico. Entonces, las lámparas también convendría, de hecho que así esto está hecho, era algo real, ¿verdad? Un relevamiento que habíamos hecho y estamos comprobando de que esto realmente corresponde a la potencia. Entonces, ya para la próxima clase continuaríamos con el- la siguiente etapa de diseño de este proyecto, ¿verdad? Ya teniendo la parte de cálculo de tomas, cálculo de luces y cálculo de cantidad de aires. Entonces pasaríamos a diseñar los esquemas de tablero y esquema de carga y distribuiríamos por circuito y calcularíamos cada circuito para tener definida ya nuestra instalación y en base a eso posteriormente ya haríamos el esquema unifilar, la planta y también haríamos la lista de los materiales y el presupuesto de esta instalación y con eso ya cerraríamos lo que es el proyecto de instalación trifásica, definiendo ya todos los equipos de protección que vamos a usar en los tableros y definiendo ya los valores, los amperajes, la medida de los cables, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y con eso definiríamos un ejemplo de proyecto de instalación trifásica que puede servir para que ustedes desarrollen su propio proyecto para que les sirva de ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes deberían hacer es posteriormente tomar cada área del proyecto que tienen de instalación trifásica y realizar estos cálculos básicos, ¿no? Cada área, cada dormitorio, cada pasillo, cada baño, cada lavadero, cada estar, cada cocina, cada comedor, cada living, cada hall, ¿verdad? Todo, todas las áreas se debe tomar la medida de las áreas y desarrollar los cálculos A, B y C, que serían tomas, luces y climatización para los lugares donde se requiera de equipos de aire acondicionado. Entonces, les dejo este pequeño video para que les sirva de orientación y para que si tienen una duda de cómo hacer su proyecto trifásico, que tome de ejemplo y repita este mismo ejemplo para todas las áreas que dispone su planta arquitectónica que tienen para desarrollar el diseño de instalación eléctrica trifásica. Entonces, con esto vamos a cerrar nuestra clase de hoy y entonces para que podamos ya tener un avance para la siguiente clase y entonces que nos sirva de modelo. Y bueno, le agradezco su atención, que tengan un excelente resto de jornada y nos veremos, Dios mediante, mañana para la clase presencial y entonces continuaríamos con este proyecto hasta cerrar el mismo y ya ustedes vayan definiendo su propio proyecto. ¿Tá? Bueno, gracias por todo, que tengan un buen descanso. Hasta luego. Chau, 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 chau. Chau.